Muy buenos días, muy feliz martes y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y hoy vamos a iniciar con la lectura de un nuevo libro de la Biblia. Vamos a permanecer en el Antiguo Testamento y vamos a trasladarnos a leer a uno de los profetas menores, el profeta Sofonías. Así que durante los próximos 3 días vamos a leer y reflexionar sobre este libro que escribió el profeta Sofonías entre los años 640 y 621 antes de Cristo, presagiando la forma en que Babilonia destruiría a Israel y muchas naciones de la tierra. Así que sin mayor preámbulo, Sofonías capítulo 1, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros. Y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño, y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras, para que se borre hasta el recuerdo de ellos, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones. Guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Y castigaré a los que toman parte en cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Giman de dolor los que viven en la zona del mercado, porque todos los comerciantes y negociantes serán destruidos. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Fin del capítulo 1. Sofonías arranca este texto, este primero de 3 poemas, con una fuertísima advertencia.
Si recuerdan, en la introducción mencioné que Sofonías habló durante el tiempo del reinado del rey Josías. En los libros de Segunda de Reyes y en las Crónicas leemos lo que Josías intentó hacer. Josías intentó reformar Israel, intentó reformar Jerusalén, encontró la ley del Señor y su corazón se quebrantó e intentó hacer lo correcto para que Israel volviera a honrar al Señor, para que su pueblo volviera a entregarse a Dios. Sin embargo, aquí vemos en este texto que la idolatría, el paganismo y el abandono de Dios estaba a tal punto que las reformas que intentó impulsar Josías no tuvieron mayor efecto. Se seguían sacrificando sacrificios a dioses paganos, incluso al mismo Moloc, al dios al cual le sacrificaban niños. Todo esto sucediendo en Jerusalén. Y Sofonías era testigo de todo esto y su corazón estaba quebrantado y a él le toca llevar este terrible mensaje de juicio al pueblo, a los líderes del pueblo, a aquellos que pensaban que Dios era indiferente, que era como el Dios del deísmo, ese relojero cósmico que le daba cuerda al reloj y luego se desentendía de cómo funcionara. Pero el Señor está atento. El Señor ve lo que está sucediendo, conoce lo que está pasando y pronuncia juicio sobre el pecado. Le muestra a los israelitas que Él no es indiferente. Le muestra a los israelitas que Él anhela a un pueblo santo, que lo que Él dice es en serio y que no va a tolerar el pecado. Les anuncia una destrucción que vendrá. Esta destrucción vendría de manos de Babilonia. La historia nos lo muestra. Pero es curioso que Sofonías no menciona a Babilonia aquí. Y es importante notar por qué. Porque no es que Babilonia destruyó a Israel, es que Dios lo determinó. Dios lo ordenó por causa del pecado de su pueblo. Esta es una intervención directa de Dios para traer juicio. Nuestra cultura cristiana de hoy le huye a estas ideas. Le huye a la realidad de que Dios va a juzgar. Le huye a la realidad de que Dios va a actuar para vengar y para redimir su dignidad ofendida por el pecado. Dios no es indiferente. Y es muy importante que nosotros tomemos nota de eso. Vivimos en un tiempo donde cuesta cada vez más leer los titulares de las noticias. Y pareciera para muchos que Dios es indiferente, incluso dentro de la misma iglesia. Pero Dios no es indiferente. Como cristianos que confesamos los credos, anunciamos y recordamos que Jesús va a regresar a juzgar. Lo leemos en toda la Escritura. El retorno de Jesús va a traer juicio. Va a hacerse justicia por el pecado. Y eso a nosotros como cristianos nos llena de esperanza. Pero para quienes no son cristianos, si toman en serio en algún momento las palabras de Dios reveladas en la Escritura, tampoco es un chiste. Mientras reflexionamos sobre este libro, vamos a ir aprendiendo cómo Dios expresa su juicio. Y vamos a darnos cuenta de la bondad de Dios, aún en medio del juicio.
Yo los invito a que puedan leer, investigar acerca de Sofonías durante estos próximos 3 días. Son 3 capítulos, se lee bien rápido. De aquí al miércoles ya habremos terminado. Busquen al Señor aún en estos textos que no son tan predicados. Que el Espíritu Santo les revele su amor, su carácter, su naturaleza y su gracia aún en medio de palabras tan duras. Que el Señor les dé un excelente día. Que su presencia esté con ustedes hoy y siempre. Que la gracia y la paz del Señor les acompañen en todo lo que hagan. Primeramente Dios, el día de mañana, para el jueves vamos a haber terminado. El día miércoles vamos a continuar con nuestra lectura y reflexión de Sofonías en el capítulo 2. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.